tiempo de encuentro con Dios, encuentro con su palabra y encuentro con nosotros mismos también. Le damos la bienvenida a cada uno de los que se unen a través de esta plataforma de Facebook Live. Bienvenidos, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Feliz de poder propiciar este encuentro virtual y poder saber cómo estamos, seguir caminando juntos y juntas. Bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico, que es el estudio que solemos dar desde nuestra casita Open Arms los miércoles y que ahora lo estamos haciendo desde nuestra casa. Así que bienvenidos, aquí estamos para seguir reflexionando juntos y poder escuchar el consejo de Dios, que es tan necesario para nosotros los seres humanos, poder recibirlo, apreciarlo y vivirlo. Así que qué gusto por este tiempo. Vamos a continuar con el estudio de los profetas menores, su vida y mensaje. Fueron 12 profetas menores, llamados así porque el tiempo de su servicio, ministerio, fue breve comparado con otros grandes profetas, y están allí y tienen un mensaje, tuvieron un mensaje para su tiempo, para la sociedad de su tiempo, y tienen un mensaje para nosotros también. Justamente hoy, en este profeta que nos toca estudiar, a quien vemos en estos minutos, tenemos una idea panorámica y nos quedamos con una esencia de lo que es el mensaje de cada profeta. Y siempre le invitamos a leer porque algunos son de un capítulo, 2, algunos 7. Habacuc tiene 3 capítulos. Realmente es un libro corto que se puede leer en unos minutos, y la riqueza de estos libros como parte de la palabra de Dios, la Biblia, que es el libro de fe para nosotros los cristianos y las cristianas, es que siempre hay un mensaje para quien lo lee y para la situación actual, histórica, que nos toca vivir. Así que aquí estamos con este tiempo. Así que quiero saludar a las personas que están conectándose. Bienvenida Elena de Mayandía, Roselena Mayandía, Amairani Castañeda, Lesbia Roldán, Luis Antonio Márquez desde Lima, Perú, Ruti Elizabeth también desde Lima, Perú, Estela Aguilar, Bruno Alexander, Tai Rojas Marcani, seguro que está ahí con toda la familia, Juana Moreno. Buenas noches, es un gusto poder enviarles un abrazo virtual y saber que muchos de ustedes están ahí acompañados por las familias o por la gente que está con ustedes compartiendo esta noche. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Y ahora vamos a cantar y así nos unimos también en un tiempo de alabanza a Dios que nos ha creado y que nos permite encontrarnos hoy. Las palabras de este canto vienen del mismo profeta Habacuc. Y ustedes lo pueden ver en Habacuc 3, 17 al 19. Son 3 versos, 17, 18 y 19 del capítulo 3. Y son poderosas palabras porque justamente el profeta Habacuc dice y da un mensaje muy positivo. Las palabras tienen un poder inimaginable. Por eso creemos que la palabra de Dios es tan importante escucharla para nosotros. Y las palabras que dice Habacuc son hermosas y las vamos a escuchar. Si usted nunca escuchó este canto, alguna vez, hoy la puede escuchar por primera vez. Son las palabras del mismo libro de Habacuc. Si la higuera no florece, si no hay frutos en la vid,
aunque falte el producto del olivo y sean quitadas las ovejas, con todo yo me alegraré en el Señor, me de gozar en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor, Jehová es mi fortaleza, Él hace en mis pies como de siervo y en mis alturas me hace andar. Jehová es el Señor, Jehová es mi fortaleza, Él hace mis pies como de siervo y en mis alturas me hace andar. Para quien tiene una relación personal con Cristo, esto es una verdad que podemos vivir a diario y que vivimos a diario, porque nuestra vida no depende de las circunstancias que nos rodean, ni aún de los problemas que tenemos que enfrentar a diario, que muchos de ellos son parte de la vida. Sabemos que Dios nos sostiene y nos permite aprender y ser más fuertes cuando las situaciones que nos tocan vivir demandan de nosotros paciencia, fortaleza. Dios está allí sosteniéndonos. Gracias a Dios. Vamos a orar verdad. para comenzar. Amén. Dios, en esta noche te alabamos y te bendecimos, te damos gracias porque tú eres Dios, nuestra fortaleza, porque tú eres el Dios que camina con nosotros, su pueblo. Eres el Dios que nos levanta, que nos da esperanza, que nos va transformando conforme caminamos el camino de la vida y el camino de la fe. Gracias por este tiempo de estudio bíblico, gracias por este caminar en comunidad, como familia en la fe. Gracias por quienes están conectados. Dios, bendice sus vidas, bendice sus cuerpos, sus mentes, sus espíritus, bendice sus familias, sus trabajos. Oh Dios, que también ellos y ellas puedan, Dios, vivir en esa realidad de tu protección, de tu cuidado, de tu fortaleza, de tu presencia permanente en nuestras vidas, no importando las circunstancias. Señor, gracias, y guía este momento, bendice nuestras mentes, guía nuestros labios, Señor. Toda palabra tiene poder, Dios. Permítenos, Señor, que podamos tener este tiempo de reflexión juntos como comunidad. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Quiero saludar también a María Castañeda, que se ha unido a este tiempo de estudio, y habrán otros, ¿verdad? Otras personas que se unen a este estudio. Veo a Arturo Calles. Qué bueno, Arturo, buenas noches, saludos a la familia. Habacuc significa el que abraza. Y obviamente cuando uno lee el mensaje habla de consuelo, ¿no? De alguien que abraza para consolar. Y es un libro de consuelo. Aun cuando él comienza, y vamos a leer, como siempre, no se pueden leer los 3 capítulos, pero leemos porciones, ¿no? Y como siempre decimos, hay porciones que se han vuelto a ser repetidas en el Nuevo Testamento, algunos de ellos, ¿no? Y hay porciones. Esa conectividad, ¿no? Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, como el Nuevo Testamento trae a la luz parte de los escritos del Antiguo Testamento, una belleza, ¿no? Literaria, pero también de mensaje poderoso en la Biblia, ¿no? Él vivió una época de aflicción
una época de corrupción. La sociedad de esa época había violencia, odio, estallidos de maldad, ¿no? Y mientras uno leía o estudiaba esto, no deja de compararse con la sociedad de nuestro tiempo, ¿no? Es decir, estamos hablando de 800 años antes de Cristo aproximadamente, quiere decir que han pasado muchos siglos y algunas situaciones humanas se repiten, ¿no? Algunos conflictos persisten, ¿no? Pareciera ser que hemos avanzado mucho en nuestra humanidad, en el desarrollo de nuestras sociedades, pero pareciera ser que algunos seres humanos se quedaron allí y todavía tenemos esta violencia, estas injusticias que se mueven, parece libremente por las calles de nuestras ciudades, de nuestros países, trayendo mucho malestar, ¿no? Y mucho miedo y preocupación y confusión, lo cual tendría que superarse porque somos seres capaces de conversar, capaces de vivir en paz y en armonía los unos con los otros. Deberíamos haber avanzado y haber superado algunas cosas de los siglos pasados. Sin embargo, caemos en ese error como humanos y que se ven en nuestras sociedades. Hay mucho todavía por seguir aprendiendo. Hay mucha responsabilidad en nosotros. Así es. De poder cambiar, de poder ser mejores personas, de poder hacer de nuestro mundo un mundo fraterno. Ese es el desafío para nosotros. El libro comienza con un diálogo entre Dios y el profeta sobre el castigo que va a darse al reino de Judá. Y entonces uno puede, al leer estas palabras que voy a leer, puede notar la aflicción de Habacuc. Y así dice, en el capítulo 1, versos 2 al 4. ¿Hasta cuándo, oh Señor, clamaré y no oirás? ¿Hasta cuándo daré voces a ti diciendo violencia sin que tú libres? ¿Por qué me muestran la iniquidad y me haces ver la aflicción? He aquí que surgen pleitos y contiendas, la destrucción y la violencia están delante de mí, la ley pierde su poder y el derecho no prevalece porque el impío cerca al justo. Por eso sale torcida la justicia. En estas líneas leídas, Habacuc, el profeta, le reclama a Dios. Y esto lo hemos encontrado en otras voces, en otros discursos, en otras conversaciones o diálogos entre un ser humano y Dios, ¿no? Este reclamo, porque pareciera ser que en los tiempos de Habacuc, como en los tiempos de otros profetas, la violencia y la injusticia social se han dado rienda suelta, ¿no? Entonces, y cuando leía esto, pensaba en lo que estamos viviendo en este mundo, no solamente lejos, sino ahora muy de cerca aquí en los Estados Unidos. Lo que ha ocurrido hace una semana, la violencia que hemos vivido y que hemos visto, realmente nos hace reflexionar de la gran necesidad de amor que tenemos los seres humanos, de permitir que el amor nos pueda llevar a reconocernos y a respetarnos y a vernos en el otro y cuidarnos los unos a los otros, ¿verdad? Pero eso encontramos que se da en este libro del profeta Habacuc. Y los profetas menores en su conjunto, varios de ellos hemos visto en los capítulos anteriores, a Oseas, Amós, hablando de justicia social, ¿no? Viendo... Es un tema recurrente, gracias, ¿no? El de los profetas, de la injusticia social. Y el reclamo de Habacuc va por el hecho, porque Habacuc
le parece que Dios no hace nada por frenar la maldad, que pareciera que Dios está allí solo mirando, observando, ¿no? Y de allí que Habacuc, que es un profeta, que está allí para hablar en nombre de Dios, para recordar la presencia de Dios, para hacerle ver al pueblo que no está actuando conforme a los planes de Dios para la humanidad. Entonces le reclama porque es como que no estás haciendo nada. ¿Qué está pasando, verdad? Y Dios le responde a Habacuc, y lo podemos leer en las líneas después de las leídas hace un momento, ¿no? Cuando a Habacuc le reclama a Dios y Dios le responde a Habacuc, pero pareciera ser que Dios en la respuesta le dice, espera un momento, lo que estás viendo, bueno, y habla de cómo los babilonios o los caldeos, que son enemigos y que era un pueblo malvado y que estaba oprimiendo al pueblo de Dios, van a ser incluso instrumentos de Dios para castigar duramente al pueblo de Judá. Recuerden, estamos hablando en este caminar por los profetas en los reinos de Judá y de Israel. Entonces, Dios va a hacer esto. Y cuando leemos en Habacuc capítulo 1, versículos 5 y 6, dice lo siguiente: miren a las naciones, contémplenlas y quédense asombrados. Estoy por hacer en estos días cosas tan sorprendentes que no las creerán aunque alguien se las explique. Estoy incitando a los caldeos o babilonios, que son los mismos, ese pueblo despiadado e impetuoso que recorre toda la tierra para apoderarse de territorios ajenos. Y es lo que Dios le dice o le responde a Habacuc ante el pedido de Habacuc o el reclamo que hace. Sin embargo, Habacuc no se queda contento. En la parte última del capítulo 1, y en el capítulo 2, vemos cómo Habacuc cuestiona este plan de Dios. Dios le manifiesta lo que va a hacer, pero él dice, ¿cómo puedes tú, un Dios que es santo, usar a los babilonios, que son un pueblo malvado, en contra de tu propio pueblo? Porque estamos hablando de lo que se consideraba el pueblo de Dios en ese momento, ¿verdad? El pueblo judío. Aunque los judíos son malos, dice Habacuc, pero los babilonios son peor. ¿Y cómo es posible que tú vas a castigar a tu pueblo usando a esta gente de Babilonia? Y esto lo encontramos en el mismo capítulo 1, versículo 13, cuando le reclama: son tan puros tus ojos que no puedes ver el mal, no te es posible contemplar el sufrimiento. ¿Por qué entonces toleras a los traidores? ¿Por qué guardas silencio mientras los impíos se tragan a los justos? Ese fue precisamente el problema que afligió a Habacuc, que se sintió totalmente intrigado por ese extraño comportamiento o silencio de alguna forma también de parte de Dios. Y luego al enterarse de cómo se está moviendo Dios, ¿verdad? En el plan que tenía, no puede entenderlo a Habacuc, ¿no? Entonces le reclama. Y pareciera ser que muchas veces en nuestra experiencia hoy actual, pareciera ser que a veces nosotros no sentimos, no vemos, nos cuesta ver a Dios, ¿verdad? En el actuar, sobre todo cuando están pasando tragedias, situaciones difíciles que pareciera que no tenemos control. Entonces nos cuesta, pero va por el hecho de nosotros, de nuestra forma de ver, de nuestra forma de entender a Dios. Pero viéndolo así superficialmente, muchas veces nos ocurre que no vemos a Dios, ¿no? Pareciera que Dios no está presente en lo que está ocurriendo, porque es tanta maldad que la pregunta otra vez viene a nuestras mentes, a nuestros tiempos. ¿Dónde está Dios en lo que está ocurriendo? Hay una metodología que usamos cuando estudiamos la Biblia, nosotros los metodistas unidos, que se llama ver, juzgar y actuar. Ver quiere decir leer una, leer dos, leer tres veces. Y juzgar habla de ser críticos, de preguntarnos, ¿no? Surgen preguntas. Y actuar tiene que ver con que luego que entendemos,
y vemos una respuesta, hay que actuar, hay que vivir. Es el desafío, ¿no? ¿A qué nos llama? ¿A qué nos llama? Entonces, hay una pregunta que surge cuando uno está estudiando a los profetas, y la pregunta es, ¿dónde está la responsabilidad de Dios y dónde está la responsabilidad humana? La responsabilidad nuestra. Porque a veces nosotros, los cristianos, pecamos en el hecho de pensar que todo es de Dios y como que dejamos y decimos, eso sucede porque Dios lo quiere, porque Dios lo quiere. Y a veces con el pensamiento de decir, porque Dios lo quiere, estamos dejando de actuar. Es nuestra pasividad, es nuestra pereza también, es nuestra falta de compromiso, y también podemos caer en el extremo de decir, no, yo lo hago solo todo, no necesito a Dios. Pero Dios nos ha dado la responsabilidad. Los seres humanos, Dios nos ha creado y nos ha puesto en la tierra como mayordomos. Dios nos ha dado el poder de ser los mayordomos, los administradores de esta tierra. Dios nos ha dado todo. Nos ha dado talentos, nos ha dado la inteligencia, nos ha dado todo para que nosotros sepamos cómo hacer de nuestro mundo un mundo mejor. Pero ahí es donde Habacuc, Dios le responde de esta manera, le dice en el capítulo 2, verso 4. Dios dice que Él juzgará a los caldeos, así que le dice, no te preocupes si tú crees que ellos son más malos que ustedes, ellos serán juzgados por su propia maldad. Le dice, ellos recibirán la recompensa de su maldad, pero ahí viene una frase muy hermosa que Habacuc dice, el justo por la fe vivirá. Estas palabras que se repiten en Romanos, en Gálatas y en Hebreos, que fueron las palabras que encendieron el corazón de Martín Lutero, el gran reformador, cuando él dice, por la fe vivirá. No por las circunstancias, no por los razonamientos, no por los comentarios, ¿no? Y esto nos muestra dos perspectivas posibles acerca de la vida. La afrontamos con fe, en una relación con Dios, justamente hablando de responsabilidad humana y responsabilidad divina. Nosotros creemos que necesitamos depender de Dios, pero Dios nos ha dado todo. Y lo otro es, afrontamos la vida con una actitud de incredulidad, dependiendo únicamente de nosotros, siendo humanistas, centrados en nosotros, sin depender de los valores que Dios nos ha dado. Y Dios nos ha dado y nos ha enseñado el amor, la paz, la justicia, la fraternidad, la solidaridad. La reconciliación. Valores que son para los cristianos importantes en la vida. Así que esa es en la práctica cómo se debe actuar. El justo por la fe vivirá. Y sigue siendo un mensaje pertinente para nuestro mundo de hoy. Amén. El libro termina con un cántico magnífico y célebre. Parte de eso es lo que hemos cantado. Y está contenido en esta canción con la que empezamos, ¿verdad? Que está en el capítulo 3. Dijimos que Habacuc tiene ¿cuántos capítulos? 3. 3 partes. 3 partes también, 3 discursos realmente, ¿no? Entonces, y entonces en el capítulo 3 podemos encontrar este cántico hermoso, esta declaración, esta afirmación, cuando tomamos estas palabras de que el justo por la fe vivirá. Bueno, el cántico habla de cómo esa fe, ¿verdad?, nos lleva a confiar en Dios plenamente, aunque las circunstancias nos digan lo contrario o nos lleven a pensar, a considerar que Dios no está haciendo nada o que Dios no está presente. Entonces, este cántico incluso ha sido recogido en varias es parte de nuestros tiempos de adoración, de nuestras liturgias. Se ha convertido en un cántico importante de declaración, de afirmación de nuestra fe en Dios, cristiana, ¿no? De nuestra fe cristiana. Gracias. Cuando vemos a Pablo y Silas cantando en medio de sus situaciones difíciles. Una y otra vez, ¿no? Una y otra vez en el texto bíblico, pero también en la vida de los cristianos
diariamente y en nuestro servicio de adoración esa declaración de que Dios está con nosotros, aunque a veces no lo veamos y no lo sintamos. Como solemos contar, Dios está trabajando, Dios está obrando siempre. Y Dios se manifiesta en la alabanza. Totalmente, ¿no? Entonces, pero también este cántico es considerado como resultado de la época de oro vivida por la lengua hebrea, y es algo que también resalta en los profetas Miqueas y Joel, ¿verdad? Porque la literatura o el hay mucha poesía. Poema, sí, es tan rico literariamente, que está considerado como una pieza de oro que resalta esa época de oro de la lengua hebrea. Así que Habacuc es el profeta de la fe, definitivamente. Y entonces expresa esa segura esperanza de la salvación en Dios. Salvación que viene de Dios. Y la destrucción de la maldad, porque eso creemos que así es, que va a ocurrir, ¿verdad? Entonces en el capítulo 3 Habacuc ora al Señor pidiendo que Él vuelva a actuar con poder, como en el tiempo del Éxodo. ¿Recuerdan cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y toda esa obra portentosa que se ve en ese caminar de la salvación y del construirse como pueblo más adelante? Entonces Habacuc es una combinación de la obra de Dios con la responsabilidad humana que estamos diciendo, ¿no? Y que vemos ahí líderes trabajando. Somos colaboradores de Dios. Gente que se pone al frente, claro, que supera sus miedos, que se supera a sí mismo. No puedo, soy tartamudo, no puedo, tengo este problema, pero allí voy adelante, ¿verdad? Entonces me conquisto. Yo siempre le digo a la iglesia, lo más importante es eso, desafiarnos a nosotros mismos, conquistarnos a nosotros mismos. Y eso pasa por el reconocimiento de ese poder que hemos hablado, que está en nosotros, que reside en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestro corazón, que la presencia total, divina, la presencia de Dios está aquí, invitándonos a actuar en amor, en compasión y poder seguir siendo transformados y acompañarnos como comunidad en esa transformación hasta llegar a esa plenitud de vida que tanto anhelamos, proclamamos, predicamos. Y quiero terminar con esta lectura del cántico, pero que ahora está aquí en la lectura de la Biblia. Dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falle el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque se acaben las ovejas del redil y no hayan vacas en los establos, con todo, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza. Él hará mis pies como de venados y me hace andar sobre las alturas. Te alabo, Dios, porque es una realidad que nos invitas a vivir y a movernos en este momento, en este lugar. Gracias, gracias. Si hay un mensaje de Habacuc, es como si nos dijera: la vida no es justa. No todo sale como tú quieres, pero sigue confiando. Confía en Dios, aun cuando todo no sea y no parezca como tú quieras. Sigue confiando, sigue obrando. Es el mensaje de Habacuc para nosotros hoy. Amén. Así es. Y en esa total entrega, en esa total confianza a Dios, vamos a orar. Quiero que oremos por los pacientes que están afectados por el COVID-19. Tengo amigos preciosos que están afectados en este momento, que están pasando por una situación muy difícil causada por esta pandemia. En Perú hay algunos de ellos, en otros países también y aquí en Estados Unidos. Quisiera que oremos por ellos, por sus familias. Estamos orando, pero
unámonos en oración. La oración es poder. Y también por lo que está pasando en Los Ángeles, esta segunda ola es real y no queremos llenarnos de miedo. En todo el estado de California. No queremos llenarnos de miedo. No es el miedo mi compañero ya, no, sino es el hecho de unirnos y acompañarnos, porque esto está ocurriendo y tenemos que tener todavía mucho cuidado, mucha precaución, usar las máscaras, mantener la distancia social. Es por eso que no estamos teniendo servicios presenciales como iglesia y todavía no sabemos cuándo vamos a regresar a tenerlos. Así que oremos, y también por los doctores, las enfermeras, todo el personal. Conozco gente que está trabajando y en estas primeras líneas expuestos todo el día. Que a la vez tiene otra preocupación. Personal médico tiene la preocupación ahora también. De hecho, hay muchas vacunas ya circulando en este país y en otros países también, pero la preocupación grande para muchos médicos es que hay personas que no quieren vacunarse, que no creen, que niegan la realidad tal como es, y entonces están hablando de una campaña, un esfuerzo que no debería ser, de poder convencer a muchas personas de que se puedan vacunar, pero esperamos que esto no lleve más tiempo de lo que debería llevar. También oremos por el regreso seguro a nuestras escuelas. Aquí se decidió ya que los chicos comiencen a regresar, ya el jueves comienzan a regresar los de sexto grado, ya están regresando los alumnos y los maestros y los trabajadores a las escuelas, así que oremos para que todo se vaya dando de una manera segura, buena, y sobre todo que haya mucha calma, ¿verdad? Porque hay mucha gente que todavía está con mucha preocupación. Oremos también por Estados Unidos, por este país. Necesitamos de la oración y del acompañamiento del mundo realmente, porque lo que está pasando, la violencia que estamos viendo, es algo que no creemos que es la voluntad de Dios y que nosotros rechazamos totalmente, porque creemos que la paz nos invita a vivir en un camino diferente, donde la violencia no existe, no es posible, no está bien, sino podemos decir no estoy de acuerdo desde el respeto que necesito tener hacia las demás personas. Así que vamos a orar. Quiero saludar antes de eso a Mónica y a toda la familia de Mónica Martínez, Mario César Mayandía, María Ipensa, mi hermana amiga, Gregoria Humansor, Bexy Belmonte, gracias a Dios, Ruti Elizabeth, Susan Coloma, qué bueno tenerles allí, gracias por este tiempo que nos regalan y seguimos acompañándonos. Amén. Vamos a orar. Amén. Oramos. Dios de amor, Dios de paz. Aleluya, sí Señor. Bendice estas peticiones que ponemos en tu presencia. Así es, Señor. Las personas que nombramos, Señor, los que están sufriendo por esta enfermedad, aquellos que no conocemos y no nombramos también, bendíceles, ayúdanos. Bendice a las familias, Señor. Aleluya, sí, Señor. Que están sufriendo también. Gracias por tu presencia. Gracias porque nos diste un mundo hermoso al que tenemos que cuidar. Así es. Nos creaste a tu imagen y semejanza. Nos dijiste que tenemos que amarnos unos a otros, respetarnos, cuidarnos. Sí, Señor. Ayúdanos a hacerlo, Dios. Sí, Dios. Bendice, Padre, cada una de nuestras familias, cada una de las personas, Señor. Las iglesias que tienen un rol importante en esta época, de educar, de enseñar tu palabra, de enseñar los valores del Evangelio. Gracias, Padre, por este tiempo, por las personas que están unidas con nosotros en este momento en oración. Sí, Señor. Que tu presencia les fortalezca, les bendiga. Sí, Señor. Que sus corazones sean tocados y bendecidos por ti, Señor. Aleluya.
Gracias por tu Espíritu Santo que nos bendice y nos hace verdaderamente creer en tu presencia y convencernos de justicia, de juicio y de que necesitamos cambiar. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por conectarse, mis queridos amigos, amigas, hermanos, hermanas, familia. Qué bueno que tengamos este tiempo. Dios te guarde, Dios te bendiga, Dios te dé de su paz, que puedas descansar esta noche muy, muy rico. Y seguimos acompañándonos, caminando juntos, aprendiendo los unos de los otros. Te extraño, te abrazo. Buenas noches.